Ya, ¿están viendo mi pantalla? Por favor, ¿me confirma? Sí se ve, doctorita. Buenas noches. Hola, Francito, qué gusto saludarte. Bueno, vamos a ver nuestro primer vídeo, ¿ya? Quiero que presten mucha Antes de atención. hablar de las enseñanzas de esta metáfora, Luego vamos a comentar este vídeo. quiero que escuches la trágica historia de la vaca y pienses en las aplicaciones que pueda tener en tu propia vida. La historia cuenta que en cierta ocasión un viejo maestro deseaba enseñarle a uno de sus discípulos los secretos para vivir una vida próspera y feliz. Y sabiendo los muchos obstáculos y dificultades que enfrentan las personas en esa búsqueda por la felicidad, él pensó que la primera lección debía ser entender la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Después de todo, muchos hombres y mujeres parecen incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar el éxito y terminan viviendo vidas apenas tolerables. El maestro sabía que para que el joven pudiera entender esta importante lección, debía ver por sí mismo qué sucede cuando permitimos que la mediocridad gobierne nuestra vida. Así que el maestro decidió que aquella tarde saldrían en busca del poblado más pobre de aquella provincia, y una vez allí se dispondrían a buscar la casa más pobre de todas, y allí ellos pasarían la noche. Y después de mucho caminar, los dos hombres llegaron a las afueras del pueblo, y allí, en la parte más alejada de un pequeño caserío, el joven se detuvo ante la casa más pobre y ruinosa que había visto hasta entonces. Aquella casucha, medio derrumbarse, sin duda alguna pertenecía a la familia más pobre de aquel vecindario. Sus paredes se sostenían de milagro, aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento, y el improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes. La basura y los desperdicios se acumulaban por todos los lados, dándole un aspecto aún más decaído al lugar. Y lo más increíble era que en aquella casucha de apenas 10 metros cuadrados vivían 8 personas. Sus miradas tristes y sus cabezas bajas y sus ropas sucias y viejas eran señal de que la pobreza no solo se había apoderado de sus cuerpos, sino que también había encontrado albergue en su interior. Sin embargo, en medio de este estado de penuria y pobreza total, la familia contaba con una posesión sorprendente bajo tales circunstancias. Eran dueños de una vaca. Y aunque el animal no era gran cosa, como era su única posesión, no era de extrañar que la vida de aquella familia girara en torno al animal. Hay que darle de comer a la vaca, asegúrese que la vaca ha bebido suficiente agua, vaya y amarre la vaca, es hora de ordeñar la vaca. En fin, la vaca jugaba un papel de gran prominencia en la vida diaria de aquella familia, a pesar que la escasa leche que producía a duras penas era suficiente alimento para sobrevivir. No obstante, la vaca parecía servir un propósito mucho mayor. Era lo único que los separaba de la miseria total. Y en un lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día, su vaca los hacía sentir que no estaban tan mal, porque sus vecinos eran igual de pobres, pero ellos no tenían vaca. Así que ellos pensaban, no podemos quejarnos, porque después de todo tenemos nuestra vaca. Y allí, en medio de la suciedad y el desorden, el maestro y su discípulo pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de que no fueran a despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. El joven no estaba seguro de haber aprendido la lección que su maestro había querido enseñarle. Sin embargo, antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo en voz baja: «Es hora de que aprendas la lección que vinimos a aprender». Después de todo, lo único que el joven había visto durante su estancia eran los resultados de una vida de conformismo y mediocridad, pero aún no estaba claro qué había llevado a esta familia a tal estado de abandono, y esa era la verdadera lección. Lentamente el anciano caminó en dirección al lugar donde se encontraba atado el animal, a no más de 50 metros de distancia de la casa, y allí, ante la incrédula mirada del joven, y sin que éste pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo, el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y con un rápido y certero movimiento proporcionó al animal una herida mortal que ocasionó que se derrumbara instantáneamente y sin hacer mayor ruido.
El joven no podía creer lo que acababa de ocurrir. ¿Pero qué has hecho, maestro? ¿Qué lección es esta que para aprenderla requiere dejar a una familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que era su única posesión? ¿Qué va a suceder con ellos ahora? Sin inmutarse ante la preocupación y la angustia de su joven discípulo, y sin hacer caso de sus interrogantes, el anciano se dispuso a continuar su marcha dejando atrás esa macabra escena. El estudiante no podía dejar de pensar que sus acciones habían condenado a muerte a aquella familia. ¿Qué otra suerte podía correr tras haber perdido su única posesión, su única fuente de sustento? La historia cuenta que un año más tarde, el maestro llamó al joven discípulo y le sugirió retornar nuevamente a ver qué había ocurrido con la familia. La sola mención del episodio fue suficiente para despertar en el joven el recuerdo del papel que él había jugado en la suerte de aquella pobre gente. ¿Qué les habría ocurrido? ¿Sobrevivieron el duro golpe? ¿Pudieron empezar una nueva vida? ¿Cómo se encararía después de lo sucedido? Así que a regañadientas el joven emprendió el regreso a aquel lugar y después de varios días los dos viajeros llegaron nuevamente al caserío. Pero por más esfuerzo que hicieron, no lograron localizar la humilde vivienda. El lugar parecía ser el mismo, pero donde un año atrás se encontraba la escuálida casucha, ahora se levantaba una casa grande que aparentemente había sido construida recientemente. Lo primero que cruzó por la mente del joven fue el presentimiento de que la muerte de la vaca hubiera sido un golpe demasiado duro para aquella pobre familia. A lo mejor se habían visto obligados a abandonar aquel lugar y una nueva familia con mayores posesiones se había adueñado del lugar y había construido una mejor vivienda. Todo esto pasaba por la mente del joven mientras se debatía entre acercarse a la nueva vivienda a indagar por la suerte de la familia o continuar su viaje y así evitar la confirmación de sus peores sospechas. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando del interior de la casa vio salir al mismo hombre que un año atrás les había dado posada? Al principio el joven no pareció reconocerlo, pero después de unos minutos confirmó que efectivamente se trataba de la misma persona. El joven no podía creer lo que veía. Sus ojos brillaban, vestía ropas limpias, estaba aseado y su sonrisa y actitud eran muestras de que algo había sucedido. ¿Pero cómo es posible?, le preguntó. ¿Qué sucedió durante este tiempo? Hace un año, durante nuestra visita, fuimos testigos de la inmensa pobreza en la que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este tiempo para que todo cambiara? El hombre, ignorante de que el joven y su maestro habían sido los responsables por la muerte de su vaca, los invitó nuevamente a su casa y les contó cómo, coincidencialmente, el mismo día de su partida, algún maleante, envidioso de su escasa fortuna, había degollado salvajemente al pobre animal. Y luego continuó: debo confesar que nuestra primera reacción ante la muerte de la vaca fue una de desesperación y angustia. Por mucho tiempo, la pobre leche que producía la vaca había sido nuestra única fuente de sustento. En realidad, ella era lo único que nos separaba de la miseria total. Sin embargo, poco después de aquel trágico día nos dimos cuenta que a menos que hiciéramos algo rápidamente, muy probablemente nuestra propia vida estaría en peligro. Necesitábamos buscar otras fuentes de alimento para nuestros hijos, así que limpiamos el patio de la parte de atrás de la casucha, conseguimos unas semillas y sembramos algunas hortalizas y legumbres para alimentarnos. Después de algún tiempo nos dimos cuenta que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro propio sustento, así que decidimos venderle algunos vegetales que nos sobraban a nuestros vecinos y con esa ganancia compramos más semillas. Poco después vimos que el sobrante de la cosecha alcanzaba para venderlo en el mercado del pueblo y de repente sucedió. Por primera vez en nuestra vida tuvimos el dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco, este año nos ha traído una vida nueva. Es como si la trágica muerte de nuestra vaca hubiera abierto las puertas de una nueva vida. Y el joven escuchaba atónito el increíble relato. Finalmente logró entender la lección que su sabio maestro quería enseñarle. Era obvio que la muerte del animal no había sido el final de aquella familia, sino por el contrario, había sido el principio de una nueva vida y de mayores oportunidades. El maestro, que había permanecido en silencio escuchando el fascinante relato del hombre, llamó al joven a un lado y le dijo en voz baja:
déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que si esta familia aún tuviera su vaca, habría alcanzado todo esto que ha logrado durante este año? El joven lo pensó por un momento y luego respondió, seguramente no. ¿Sí ves? La vaca, además de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad. Cuando ya no pudieron contar más con la falsa seguridad que les daba sentirse dueños de algo, así solo fuera una pobre vaca, tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más. Tuvieron que aprender a ver más allá de sus circunstancias presentes. Y la más importante lección es que la vaca, que sus vecinos veían como una bendición, les daba la sensación de no estar en la pobreza total, cuando en verdad vivían en medio de la miseria. Bueno, ya escucharon el vídeo, vamos a ver, escucharon y vieron el vídeo, vamos a ver qué mensaje les ha dejado. ¿Siguen ahí, chicos? Porque están calladitos. Vamos a ver. A ver qué nos dice, a ver, Eduardo. ¿Qué nos dice Teresa? Teresita, hola. Sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo estás, ¿Sí me Teresita? escucha? Sí, perfecto. Cuéntanos qué mensaje te dejó este pequeño vídeo. Bueno, este mensaje hace referencia principalmente, doctora, a que la vaca es como una excusa para estancarnos. En nuestro caso, este sería el miedo, ¿no? A querer avanzar o a sentirnos cómodos en algún aspecto de nuestra vida. Extraordinario. Vamos a abrir nuestros micrófonos para felicitarle a su compañera Teresita por su excelente participación. Muy bien. Entonces, como bien lo dijo Teresita, y veo que ha estado muy pendiente de nuestra sesión educativa. Gracias, Teresita. Entonces, ¿cómo es que esta vaca, pues era el vínculo, era la cadena que los mantenía unidos a una vida de conformismo y mediocridad, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Nuestro querido Frank, cuéntanos, Frank, ¿qué mensaje te dejó este vídeo? Cuéntanos. Claro, doctora, buenas Hola. noches, compañeros, buenas noches. Bueno, claro, precisamente como decía Teresa, muchas veces hay ciertas cosas en nuestra vida que nos limitan, ¿no? Y sentimos que si perdemos esas cosas, nuestra vida se vendría abajo, pero como la historia nos deja de moraleja, no es así. Y como también dice el dicho popular, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y muchas veces muchas veces no nos va a limitar la falta de oportunidades, sino el apego que nosotros tenemos a ciertas cosas que nos hacen sentir cómodos, ¿no? Muy bien, un aplauso para nuestro querido Fran. Y bueno, como nos dijo Fran, pues hay muchas cosas que nos van limitando, dándonos esa sensación falsa de seguridad. Y bueno, cómo es que este mal que les vino a ellos, que fue la lección del maestro, pues les trajo mucha prosperidad y ver otras alternativas de salir adelante, ¿no? Muchas gracias, Francito. Por ahí Giancarlos creo que había levantado su mano. Gian, ¿te escuchamos? Hola. Bueno, creo que no quería hablar. O sea, se activó su micro, supongo. Bueno, vamos a ver. No, esto lo vamos a ver luego. Ya. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se observa, doctora. Ya, muchas gracias. Gracias, Fran. Bueno, les voy a pedir que por favor ingresen al Kahoot para empezar nuestro juego académico, por favor. Y bueno, muchas de las preguntas que acá están, probablemente puedan venir en su examen, así que les sugiero que estén muy atentos, ¿ya? Ya le había creído, ya. Entren, por favor, ahí está el pin, vayan ingresando, por favor. Ya tenemos a Carlita, muchas gracias, Carlita, y está Yasmín también, muchas gracias, Yas.
tenemos a Keilita Gallardo también, a Gaby Briones, Brenda, Eduardo, a Nixon, Brian Jiménez, Yasmín, Ángel, Karina, Fran, Raúl, Shirley, Adrianita, Ángela, Teresa. Teresita ya está con nosotros. Benito también, Karen Pamela, Katia, María, Lady, Nikita también está con nosotros, Mayra, Luz Karina, bien ingresando. Dicen que toda la neumología es el tema más complejo, no lo creo, es una tema muy apasionante y espero que ustedes dominen el ARTS después de a Mayrin, Hotel, Nayeli, Lucita ya entró también, Katia, Frank, nuestro querido Frank está con nosotros, Raúl, Rosa, Nixon, Eduardito, Carla, vayan entrando por favor. Anita también ya está con nosotros. Bueno, ya que está en primer lugar, todavía tengo varias veces que voy a ir a México, traerle un alfredito de México, ¿ya? No les puedo decir pero algunos compañeros, pero les parece que sí, les puedo hacer una cosa de allá. Al primer lugar de esta sesión de este juego acá. Vamos a ver. Vamos entonces con Keila, Luisa, Carla, Nayeli, Nikita, Mayra, Luz, Karina, Rosel, Mayli, Keili, María, Toco, Ángela, Teresa, Raúl, Shirley, Karina, Ángel, Karen, Francisco. Bueno, vamos a empezar ya, chicos. Ya no veo que estén incorporando a nadie más. Vamos a empezar. Y vamos a ver cuál es la primera pregunta. El tema de hoy es ARDS, ¿no? ARDS. Vamos a ver la primera pregunta, dice. Es parte de la definición del ARDS. La presencia de displacencia de hipoxemia Bueno, y 5 personas contestaron correctamente. Bueno, y si hablamos de la definición del síndrome de dificultad respiratoria aguda, o ARDS, bueno, es una característica cardinal la disnea, una disnea incapacitante y creciente, esa es su característica, es su definición. Los infiltrados difusos bilaterales es otra de sus características cardinales. Sin embargo, la hipoxemia no mejora con la administración de oxígeno, es por eso que muchos de estos pacientes, por no decirle todos, entran a ventilador mecánico para estrategias de ventilación protectiva. Entonces, es una de las patologías cuya hipoxemia pues no mejora con el oxígeno por todo lo que vamos a ver durante la sesión educativa. Veamos quién quedó en primer lugar, nuestra querida Mayrita, como siempre tan dedicada. Un aplauso para mi Mayrita, que siempre es muy en verdad, muy dedicada a su estudio, tanto en las sesiones educativas desde la práctica como también de la teoría. Muy bien, Mayrita. En segundo lugar está nuestra querida Carlita con 724 puntos, muy bien. No la conozco, pero también la veo muy activa en las clases. Muy bien. En tercer lugar está Nayeli con 707 puntos. Un aplauso para Nayeli también. En cuarto lugar, nuestro querido Dieguito con 596. Muy bien, Dieguito. Y en quinto lugar, Rosel con 504 puntos. Esos son nuestros ganadores de la primera pregunta. Veamos la siguiente pregunta, ¿ya? Y dice la siguiente pregunta, son criterios de la ARDS, pero también los criterios de menor depresivo.
Veamos cuál es la respuesta correcta. Y 7 personas respondieron correctamente, ¿no? Entonces, una presión capilar pulmonar mayor a, en realidad el criterio del Berlín dice que tiene que ser una PCP menos de 18, ¿no? Y bueno, eso sí se tiene que instalar un catéter de Swan-Ganz. Ahora ya nos han hecho más fácil la cosa. Y bueno, lo que buscamos es de que no haya disfunción a nivel cardíaco, ¿no? Que su fracción de eyección esté más de 50%, que no haya disfunción de las válvulas, que la aurícula izquierda no esté distendida, que eso nos puede traducir de que hay aumento de la presión capilar. Porque veo que en Perú pues nadie pone Swan-Ganz. Ahí en México sí lo ponemos todos los días para el monitoreo de pacientes, ¿no? Bueno, entonces la característica del ARDS es que esta PCP o esta presión capilar o esta presión de cuña sea menor de 18, porque si ya es más de 18, pues tenemos que puede ser la congestión pulmonar o todo el problema puede ser por una, o bien por una sobrecarga hídrica o por una disfunción cardíaca, ¿no? ¿Por qué las otras alternativas eran correctas? La PAFI-C menor e igual a 300, van a ver que la ARDS tiene criterios de diagnóstico y dentro de esos está la gasometría menos de 300, que es una lesión aguda que se desarrolla dentro de los 7 días de que se ha producido el insulto, ya sea primario o secundario, que esté en el pulmón o fuera del pulmón. Y los infiltrados alveolares, pues es una característica distintiva. Como nos pedía el excepto, pues acá la respuesta correcta, como bien lo marcaron 7 de sus compañeros, es presión capilar pulmonar 22, ¿no? Entonces, eso era el excepto. Veamos quiénes quedaron en primer lugar. Mayrita, muy bien, sigue en primer lugar. Muy bien, Mayrita. 1,686 puntos para nuestra Mayra. En segundo lugar está Dieguito con 1,282 puntos. Muy bien, Dieguito. En tercer lugar está nuestro querido Francito, que ya también subió a nuestra lista de ganadores. Muy bien, Fran, con 850 puntos. Muy bien. En cuarto lugar también aparece nuestro querido Eduardito con 843 puntos. Muy bien, Edu. Y en quinto lugar, nuestra querida Katia con 753 puntos. Veamos la siguiente pregunta, chicos, ¿ya? ¿Están listos? Ahí les va. Y dice, el ARDS secundario. Nos piden ejemplos de ARDS que se pueden producir en forma secundaria, ¿no? La patología puede generar ARDS. Piden el excepto, y 8 personas que contestaron correctamente. La contusión pulmonar pues traduce un daño dentro del pulmoncito, ¿no? Entonces, como es una injuria pulmonar directa, entonces se considera un ARDS primario porque está dentro del pulmón la injuria, ¿no? Y bueno, la pancreatitis, el gran quemado y la sepsis sí pueden generar ARDS, pero por una lesión secundaria al pulmón, ¿no? Entonces ahí la respuesta correcta era contusión pulmonar. Veamos quién ganó el primer lugar ahora. Todos contestaron correctamente, pero el más rápido fue Dieguito con 2,061 puntos. Muy bien, Dieguito, extraordinario. En segundo lugar, y no se mueve de la lista de ganadores ahí, nuestra querida Mayrita con 1,686 puntos. Muy bien, Mayri. En tercer lugar, Katia con 1,330 puntos. Muy bien, Katicita. En cuarto lugar, nuestra querida Gaby con 1,302 puntos. Muy bien, Gavisita. Y en quinto lugar, nuestra querida Nikita, que ya también subió a nuestra lista de ganadores. Y debe ser, Nikita, que tú eres la hermana de una de mis alumnas más queridas y mis amigas más queridas ahora. Luego conversamos. Vamos a ver la siguiente pregunta. Y dice, la fase proliferativa de 0 a 7 días, la fase proliferativa de la ARDS de 0 a 7 días, no sabemos que la ARDS no se vayan a olvidar. Una fase oxidativa, una fase proliferativa y una fase. Y
bueno, 6 personas contestaron correctamente. La fase proliferativa va desde los 7 hasta los 21 días. Esto correspondía, este rango, correspondía a la fase exudativa, ¿no? De 0 a 7 días. Muy bien, veamos quién contestó correctamente. Muy bien, Mayrita, sigue estando en primer lugar nuestra querida Mayrita. Creo que ya se va a llevar nuestro recuerdito cuando ya vengamos de México de nuevo. 2,540 puntos para mi querida Mayra, la que la conozco también, Dios, por la bendición de Dios, y la que quiero mucho también. Dieguito en segundo lugar con 2,061 puntos. Muy bien, Dieguito. En tercer lugar, nuestra querida Katia con 1,905 puntos. Nuestra querida Nikita en cuarto lugar con 1,806 puntos. Muy bien, Nikita. Y en quinto lugar, Eduardito con 1,794 puntos. Veamos la siguiente pregunta, ya casi nos acercamos al final. Y esta pregunta nos pide las fases del ARDS. ¿Cuáles son las fases del ARDS? Estado oxidativa, proliferativa, fibrótica y muy bueno, casi todos estuvieron súper atentos y bueno, la que no correspondía acá era extracapilar, ¿no? Habíamos dicho que la primera es la exudativa, la segunda la proliferativa y la tercera finalmente la fibrótica. Veamos quién quedó en primer lugar y sigue permanentemente nuestra Mayra, ya se quedó tatuada ahí como primer lugar. 3,353 puntos, muy bien, Mayrita. En segundo lugar, nuestro querido Diego con 2,780, él ahí está persistente, le quiere ganar a Mayra. En tercer lugar, nuestro querido Eduardo con 2,722, que también está en nuestra lista de ganadores con muy buen puntaje, muy bien, Eduardito. Nuestra querida Nikita también en cuarto lugar con 2,571 puntos, están muy próximos, muy bien. Y Carlita en quinto lugar con 1,468 puntos. Un aplauso para los que han ido avanzando, muy bien, por persistir en la lista de ganadores. Veamos la siguiente pregunta. ¿Ya están listos, chicos? Bueno, ahí les va. Es la penúltima pregunta y dice, el criterio de imagen que en cuanto a puede ser a través de radiografía, a través de sí, pues 25 personas contestaron correctamente, muy bien, chicos. Sí, a partir de la época de Kigali en el 2016, pues ya no solamente se definía este infiltrado bilateral que sea reconocido a través de una placa o una tomografía, sino que se estableció que sea a través de un ultrasonido. Por eso es que mi grupo de práctica con el que hemos rotado, pues ya han aprendido a diferenciar las líneas A, las líneas B, ¿no? Y el patrón C. No, vamos a ver la siguiente pregunta. Y veamos, Mayra sigue en primer lugar. Dios mío, muy bien, Mayrita, muy bien, extraordinario. 4,102 puntos, muy bien, Mayrita. En segundo lugar, nuestro querido Diego, con 3,689 puntos, muy bien, Dieguito. En tercer lugar, nuestro querido Eduardo, con 3,673, muy buen puntaje, Eduardito. Nikita también nos acompaña en la lista de ganadores con 3,365, está ahí permanentemente en la lista de ganadores. Y Carlita también en la lista de ganadores permanentemente con 3,342 puntos. Y esta es la pregunta que ya define al ganador, ¿ya? Entonces vamos a verla. Y dice, son parte de los preceptos de ventilación protectiva. Acá está el efecto, ¿verdad? Acá está el efecto. El efecto es el volumen total de esta voz muy alto, ¿no?
Entonces acá sí, bueno, me disculpan, acá perdían el excepto. Y 11 personas contestaron correctamente, ¿no? Y ya lo habíamos repasado en los grupos de práctica cuáles eran los preceptos de ventilación protectiva, ¿verdad? Dentro de esos está el volumen tidal, que debe estar entre 6 y 8, y el ultraprotectivo en 4 cc por kilo, el driving en 15 y la meseta en 30, ¿no? El PIB muy alto, extremadamente alto, es dañino, ¿no? Entonces tiene que ser un PIB óptimo. Veamos y vamos a conocer a nuestros ganadores. En tercer lugar, nuestra querida Mayrita, un aplauso para Mayrita. En segundo lugar, Carlita, un aplauso para mi querida Carlita. Y vamos. Mayrita, lo digo. Por ahí aparece nuestra querida Niñita también y Eduardo. Muchas gracias, chicos. Entonces voy a capturar entonces el premio de la noche de los paso aquí. Voy a ver qué le traigo de México esta vez que ¿ya? Gracias chicos por haber participado. Y vamos a pasar a otra parte de nuestra sesión educativa. ¿Qué les parece? Ya. ¿Siguen viendo mi pantalla? Por favor, ¿me confirman, chicos? ¿Hola? Sí, doctora, sí se nota. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces, como ya lo han visto en el juego y como ya hemos estado comente muchas cosas, pero vamos a reforzar otras cositas más, ¿ya? Entonces, el tema de hoy es ARDS, ¿no? Ay. Y bueno, esto ya lo pasamos. Entonces, este término, es las siglas, ¿no? Pero esta enfermedad ha tenido diferentes denominaciones en cómo ha ido transcurriendo la historia de la humanidad. Inició como un síndrome de dificultad respiratoria aguda, luego le pusieron síndrome de distrés respiratorio agudo, luego síndrome de distrés respiratorio del adulto, pero se dieron cuenta que no solamente al adulto, sino al niño. Entonces ya se quedaron con este último término que ven acá, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? O síndrome de distrés respiratorio agudo, que sus siglas en inglés, bueno, ahí está en español y en inglés, ¿no? SDRA o ARDS. En cuanto a la definición, esta patología se caracteriza por estas piedras cardinales, como ya lo hemos ido comentando durante el juego educativo. La disnea, que no es una disnea cualquiera que le deja caminar hacia el paciente, es una disnea severa, es una disnea intensa, ¿no? Es de comienzo rápido, como bien han visto, se desarrolla en los 7 días de que al paciente le dio neumonía, antes de los 7 días de que el paciente tuvo un ahogamiento, de pronto que subió a la altura, o de pronto que le dio una pancreatitis. Entonces 7 días, acuérdense, por eso es rápido, es una enfermedad aguda, no es una enfermedad crónica. Y una de sus características cardinales también, no solamente es la disnea intensa, el comienzo agudo, sino que se presenta una hipoxemia que es de difícil manejo y que no responde a la administración de oxígeno, por eso se dice una hipoxemia refractaria. Y bueno, se caracteriza por infiltrados pulmonares difusos y que están en los 2 campos pulmonares, ¿no? Que todos estos hallazgos de la disnea, de la hipoxemia, de los infiltrados, termina por generar una franca insuficiencia respiratoria y el paciente debe entrar a ventilación mecánica y en forma temprana para evitar más secuelas en nuestro paciente, ¿ya? Entonces, ¿por qué les enseñamos? Porque este es un tema muy de especialidad y subespecialidad, pero les enseñamos para que ustedes lo puedan reconocer y por lo menos tomar las medidas más antes si están, por ejemplo, en una unidad de un serum, pues reconocerlo temprano, pronarlo al paciente, bueno, quién sabe, ponerle una bolsa de reservorio y trasladarlo de forma inmediata a un centro hospitalario. Y si ya están en un hospital, pues intubarlo y ponerlo en pronación y todo lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Y ya luego es manejo de la terapia intensiva, ¿ya? Entonces, es una lesión difusa, como ven, va a comprometer en forma difusa a los 2 pulmones. ¿Por qué le dice que es difusa? Porque no es una enfermedad localizada, como una neumonía, que como lo veíamos con el grupo de práctica, mientras más localizado, pues tenía más puntaje y era más sensible de que sea neumonía. En este caso, es una enfermedad difusa, ¿no?
Y se puede generar por trastornos médicos, por ejemplo, después de una pancreatitis, después de, de un infarto de miocardio, pero también después de procesos quirúrgicos, como por ejemplo después de una bomba, ¿no? Después de una cirugía cardíaca. El paciente puede entrar en un ARDS, ¿ya? Es una lesión pulmonar y dentro de esto se clasifica en ARDS primario y secundario. Primario cuando la lesión está dentro del pulmón. Le dio una neumonía y después puede generarse un ARDS, sí. Se golpeó el pulmón, tiene una contusión pulmonar y puede generarse en forma directa un ARDS. Pero después de una quemadura, una gran quemadura, de pronto después de un ahogamiento, después de un de un infarto de miocardio, después de una intoxicación severa, pues también puede generarse un ARDS en forma secundaria, ¿ya? Ahora, hay algo que quieren que recordar, que el 10% de las personas que ya están dentro de una UCI ya tienen una insuficiencia respiratoria y de este 10%, 20% ya tienen síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, no es una entidad muy rara, ¿no? Es una entidad bastante frecuente. Y bueno, esto es lo que hemos ido comentando en el CAJU y bueno, lo vamos a retomar. En cuanto al mecanismo de producción de la lesión, si es una lesión pulmonar directa, por ejemplo, después de una neumonía, esto se llama ARDS primario. Y si está fuera del pulmón, se llama ARDS secundario. Ya nos hemos cansado de mencionarlo. Después de una sepsis puede ocurrir un ARDS. Después de una pancreatitis, de una gran quemadura, un gran quemado, un traumatismo grave, después de múltiples transfusiones, eso que se llama, ¿se acuerdan que se llama la lesión que se genera después de múltiples transfusiones? Se llama TRALI, ¿no? Entonces, después de un TRALI o después de un TACO se puede generar un ARDS, ¿no? Sobredosis de fármacos también es un ejemplo de ARDS secundario. Y dentro de los primarios, después de una neumonía, después de un ahogamiento, ¿no? El paciente estuvo buceando y, bueno, lo sacaron con falla respiratoria, probablemente ese paciente tenga un ARDS, pero de tipo primario, porque se ha generado una lesión directa en el pulmón. Después de una contusión pulmonar también, el paciente de pronto se golpeó el pulmón durante un traumatismo y, bueno, se injurió directamente el pulmón, ¿no? Después de una inhalación de tóxicos, por ejemplo, una intoxicación por CO2, ¿no? Saben que los pacientes que están en lugares donde hay una quemadura, pues mueren por intoxicación por CO2, no tanto por las quemaduras, ¿no? La broncoaspiración, ya hemos hablado mucho del protocolo de neumonía cero y dentro de esto pues está evitar la broncoaspiración del contenido gástrico, que también va a generar una lesión primaria en el pulmón. Y los criterios de diagnóstico que tienen que acordarse, chicos, acuérdense bien, por favor. Tenemos como criterios, tenemos un criterio gasométrico y eso está determinado por la PAFI, ¿no? Entonces, a ver, ¿a quién le decimos? A ver, que nos recuerde cómo se saque a la PAFI, porque si no estoy que hablo y no sé si me están escuchando. A ver, Nikita, cuéntanos cómo se saca a la PAFI. Hola, Nikita, ¿estás todavía con nosotros? Sí, doctora, buenas noches. Hola, Nikita. Es mediante el AGA. Ahí. ¿Ya? ¿Qué dividimos, qué vemos en la gasometría? Cuéntanos, Nikita. ¿Te acuerdas? O si no, para que nos haga recordar otro de tus compañeritos. A ver, Eduardo. Gracias, Nikita. Pero como... disculpa. La presión arterial del oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Ajá, ¿cuánto de suministro le estamos dando al paciente? Un aplauso para nuestra querida Nikita, muy bien. Entonces, de la gasometría vamos a ver la presión de oxígeno y vamos a dividirlo entre, como ya nos dijo, la fracción inspirada de oxígeno, o sea, cuánto oxígeno le estoy dando, si le estoy dando 1 litro, 2 litros, 3 litros o cuánto le estoy dando, ¿verdad? Y bueno, de hacer esa división, pues me va a salir la PAFI, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto tiene que estar menos de cuánto es el PAFI normal, Eduardo? Eduardo, hola, ¿estás con nosotros, Eduardo? Doctora, buenas noches.
Buenas noches, Eduardito. Cuéntanos cuánto tiene que estar el valor de la PAFIN para que digamos que no estamos en ARDS. ¿La PAFI, doctora? Ujú. A ver. Más de 250, creo, doctora. Ya, gracias, Eduardito. A ver qué nos dice Mayrita. Mayra, ¿estás por ahí? ¿Tiene que estar más de cuánto la PAFI para decir que está normal? Doctora, buenas noches. Para decir que está normal tendría que ser más de 300. Muy bien, ahí está nuestra Mayrita también, tan linda, tan colaboradora, tan participativa. Muy bien, gracias Mayrita, más de 300, ¿verdad? Gracias, que Mayrita también es una de las grandes personas que Dios me dio la oportunidad de conocer. Muchas gracias, Mayrita. Vamos entonces a seguir, ¿ya? Entonces, ¿por dónde andábamos? Ya lo perdí mi presentación, les cuento, mentira. Ya, entonces por acá estábamos. Entonces, lo que tienen que acordarse son cosas muy sencillas, chicos, no memorizar tanta cosa porque su cerebro no va a poder con tanta cosa, ¿no? Y al final se van a acordar de muy pocas cosas, ¿ya? Entonces, vamos a acordarnos de esta definición de Berlín y de ahí, cuando ya lo hayan memorizado, va a salir muy fácil lo que es Kigali y lo que es el nuevo modelo o la nueva definición de ARDS. Pero lo principal, lo cardinal, porque está vinculado con la fisiopatología, es Berlín, que es lo que estoy mostrándoles acá, ¿ya? Entonces, mire, vamos a tener como parte de este criterio de diagnóstico de ARDS, como nos dijeron sus compañeros, vamos a ir a sacarle la gasometría principalmente al paciente. Y si no tenemos gasometría, ¿qué podríamos usar coli? Si no hay gasometría, estás en Chichir, digamos, haciendo tu serum, ¿qué le puedes hacer al paciente para saber si está en ARDS? Coli, ¿estás con nosotros? Hola. Ya se fue a otra sala, creo, mi Coli. Hola. Bueno, ya no está Coli con nosotros. A ver, ¿qué nos dice Fran? ¿Qué le sacamos si no hay gasometría? Ya, o ya nos ponemos a Bueno, llorar. doctora, en ese caso se trabajaría con la saturación de oxígeno Extraordinario. dividida entre Perdón. entre la fracción. Sí. Ajá. Sí, muy bien, Francito. Un aplauso para nuestro querido Francito. Muy bien. Entonces, usamos el saturador, ¿no? Ya, entonces, hasta hoy creo que con todo y el COVID, muy bien. Gracias, Fran. Extraordinario. Entonces, como bien nos dijo Fran, si no tenemos una máquina de AGA, pues en un puesto alejado, pero sí, por favor, les suplico que lleven su saturómetro, chicos. El saturómetro está barato, hay que comprarse un saturómetro, ¿ya? Es lo mínimo que tenemos que tener. Entonces ya hacemos un traslape entre la saturación, ¿dónde está? Entre lo que es el valor de la presión de oxígeno, bueno, digamos entre la PAFI y la SAFI, ¿no? Más o menos la SAFI le va a ganar 15 milímetros de mercurio, entonces más o menos ustedes ya pueden hacer un aproximado. Entonces decimos que entramos en ARDS cuando la PAFI está menos de 300 o cuando la SAFI, como nos decía Francito, está menos de 315. Entonces hablamos ya de ARDS, ¿no? Entonces le suman a todo esto 15 y ya está, lo pueden pasar a un saturómetro. Entonces, leve, cuando está entre 300 y 201 es leve, ARDS leve, moderado entre 200 y 101 y severo es menos de 100, ¿ya? Entonces, un ARDS severo menos de 100, no se olvide, ¿ya? Entonces, con esos valores de saturación o de gasometría mediante la PAFI, sabemos qué tan severo está nuestro ARDS, aparte de que es un criterio dentro dentro del diagnóstico de ARDS. Lo otro es el tiempo. Entonces, tenemos un criterio gasométrico, tenemos un criterio del tiempo que tiene que estar menos de 7 días de que se ha producido la lesión, ya sea primaria y secundaria, que se arranca mi boca diciéndoles qué es primario y qué es secundario, y signos radiológicos del tórax, entonces en donde podemos, pero esto ya se traslada más, ¿no? Entonces no solamente por radiografía, sino por tomografía o por ultrasonido, como bien lo mencionaron durante el juego académico, ¿no? Entonces tenemos primero
patrón de la gasometría, luego el tiempo, menos de 7 días, el criterio radiológico que debe haber infiltrado en los dos lados y debe ser difuso, y la ausencia de una hipertensión en la aurícula izquierda, es decir, lo que estábamos mencionando en el juego, una presión capilar pulmonar menor a 18, porque si está más de 18 ya hemos dicho que puede ser una sobrecarga de líquidos o puede ser una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, esto sería el patrón en difuso bilateral de un ARDS, ¿no? ¿Encuentran alguna diferencia con un edema agudo de pulmón? ¿Alguien encuentra algo de diferente? ¿Qué lo diferenciaría? ¿A alguien se le ocurre? A ver, un punto al que se le ocurra algo. Creo que me quedo yo con mi punto, ¿ya? Bueno, entonces miren, chicos, en realidad el compromiso, como ven acá, intersticial difuso, se podría confundir con un edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces de ahí que necesitamos definitivamente ver la presión capilar pulmonar, pero como no tenemos Swan-Ganz en todas las unidades, podemos usar la ecografía para ver cómo está su fracción de eyección, cómo están sus cavidades, si hay buena contractilidad. Pero otra cosa que podríamos, porque eso lo podemos ver por ecografía, pero si no tenemos ecografía hay que buscar otras alternativas, ¿verdad? Entonces, como ven acá, los corazones no presentan pues una tienda de campaña, ¿no? No está, es un corazón muy chiquito, entonces no hay una cardiomegalia, ¿no? Entonces eso lo aleja de que sea un problema en los dos lados, ¿no? En las dos placas que les he traído, que sea un problema cardíaco. Y lo otro es que no hay derrame pleural, no vemos damas o no vemos obturación de los senos costovertebrales. Entonces eso lo aleja y lo acerca a que sea un ARDS, ¿no? ¿Qué vemos en la tomografía? Miren, acá podemos encontrar un patrón de vidrio esmerilado, acá en la segunda imagen, que era muy típico del COVID, ¿se acuerdan? Porque la ARDS, el COVID también, estuvo presente el ARDS como parte de una neumonía viral, ¿no? Y a cuánta gente se fue a través de esta patología. O un vidrio deslustrado como el que están viendo en la primera imagen, ¿no? Entonces, y miren cómo es que en las zonas más posteriores, y esto es una característica del ARDS, en las zonas más posteriores, acá, miren en esta parte de acá en la imagen, hay zonas de colapso y de atelectasia, ¿no? Y de consolidación. Esto es muy característico del ARDS y ya les voy a explicar por qué, ¿ya? Ahora vamos a entrar a la fisiopatología, la parte más bonita de esta patología, y dijimos, 3 fases, ¿verdad? Exudativa, proliferativa y fibrótica. Y las vamos a conocer acá y a través de la fisiopatología vamos a conocer el tratamiento y por qué se produce esta enfermedad. En esta primera fase, que es la exudativa, no, lo que va a aparecer realmente es que se va a injuriar o se va a lesionar el endotelio, pero no solamente el endotelio alveolar, sino también el endotelio de los capilares, ¿no? Entonces va a haber una lesión a nivel del endotelio alveolo capilar y se van a lesionar también los neumocitos tipo 1 y el tipo 2. Y entre el tipo 1 y el tipo 2, ¿cuál es el que produce surfactante? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el que produce el surfactante? ¿El 1 o el 2? Tipo 2, doctora. Muy bien, extraordinario. Están súper bien estos chicos, ¿ah? Ya me voy, ya saben mucho ya, ¿para qué estoy acá? Nah, mentira, ya sigo con la clase. Entonces, tenemos entonces el tipo 2, que es el que produce surfactante, pero justo por el proceso inflamatorio que ya lo vamos a ir describiendo, pues no solamente se va a alterar el endotelio, tanto del alveolo como del capilar, sino que se va a alterar también o se van a destruir los neumocitos tipo 1 y tipo 2, se van a totalmente descamar, ¿ya? Y producto también del proceso inflamatorio, pues se va a producir un acúmulo de líquido y de proteínas, que sabemos que nuestro alveolo no tenía absolutamente nada, es un espacio vacío, ¿verdad? Y que apenas por ahí tiene su surfactante para que no se colapse. Sin embargo, en el ARDS se produce este acúmulo de líquidos y proteínas, no solamente en el espacio alveolar, sino en el espacio intersticial, ¿ya? Por otro lado,
como parte del proceso inflamatorio van a ver que los macrófagos van a liberar sus mediadores y van a generar una gran liberación, y esto es lo que siempre preguntan en los exámenes, por ejemplo, de subespecialidad, ¿cuál es el mediador principal del ARDS? Y les cuento que es la interleuquina, el más representativo. Existe la interleuquina 1, 6 y 8, pero el más representativo es la interleuquina 1, como el factor de necrosis tumoral alfa. Y estos son los que van a desencadenar todo el daño alveolar que vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces se va a liberar estos citoquinas, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral y los leucotrienos. Y estos van a su vez, van a atraer células blancas que normalmente están en el torrente sanguíneo y lo van a hacer que se desplace hacia, ahorita lo van a ver ya en el esquema que les he preparado, hacia el alveolo, ¿no? Y estos neutrófilos pues van a liberar más mediadores radicales libres que los vamos a ver posteriormente, ¿no? Y este producto de que estas proteínas ya están dentro del espacio alveolar, ¿no? Y que ya no hay surfactante porque ya lo destrozaron a nuestros pobres neumocitos tipo 2, ¿no? Entonces, y aquí hay células muertas, a eso se forman como hilos, como unos pequeños hilos entrelazados, y a eso se llama membrana hialina, que es muy característica de esta patología. Pero no solamente se produce una lesión a nivel del endotelio y se forman membranas hialinas, sino que también el proceso inflamatorio va a lesionar a la membrana basal de los capilares alveolares, ¿no? Los que están alrededor de los alveolos, y van a producir microtrombos. Entonces, no solamente se va a alterar la oxigenación por el exudado que está dentro del alveolo, sino por la microtrombosis a nivel de los vasos, ¿no? Entonces, aparte de eso, ya todo este componente inflamatorio se va a depositar, como ven acá en este cuadrito, se van a ir por gravedad hacia las bases. Por eso es que en el ARDS generalmente las partes basales y posteriores son las más comprometidas, ¿no? Entonces van a generarse áreas no solamente de consolidación, sino que se colapsan y generan a zonas de atelectasia. Y estas zonas atelectasiadas, pues obviamente, como ven acá, van a reducir la capacidad de distenderse del pulmón. Entonces, por más que alimentamos volumen, pues el pulmón está rígido, no se puede distender. Y esto finalmente termina creando un shunt pulmonar. ¿Se acuerdan de la primera clase que vimos todas las relaciones ventilación-perfusión? Y bueno, el shunt, así como en la neumonía, también en el ARDS, pues hay un componente inflamatorio dentro del alveolo que no permite una adecuada ventilación y un adecuado intercambio de oxígeno. Y finalmente todo esto se traduce en lo que ustedes habían mencionado, en cuando le sacan la gasometría al paciente, pues se encuentra una hipoxemia franca, ¿no? Que pese a que le ponen hasta FIO 100%, pues no mejora, y por favor no le pongan porque más lo dañan al paciente. Entonces, ya sabemos que esta fase exudativa va desde los 0 hasta los 7 días, acuérdense bien, de 0 a 7 días. Y a partir de todo, mientras todos los macrófagos van generando sus citoquinas, se produce todo este proceso inflamatorio que les había mencionado, a las 12 a 36 horas ya empieza a verse cambios en el paciente de esta lesión inicial. ¿Y qué es lo que empieza a sentir nuestro paciente? Empieza a sentir la sensación de falta de aire, empieza, para compensar esta falta de aire, a respirar más rápido, entonces aparece taquipnia, y como está que trata de respirar el pobrecito, aparece fatiga muscular, ¿no? Y finalmente ya no solamente está hipoxémico, sino que el CO2 se ha elevado y entonces aparece hipercapnia, ¿no? Y entra el paciente en una insuficiencia respiratoria de tipo 1, hipoxémica, y de tipo 2, hipercápnica, que es la más terrible, es la mixta, ¿no? Entonces, no existe un laboratorio que te diga este paciente está en ARDS, ¿no? El laboratorio va a estar muy dirigido a cuál fue la causa que lo llevó, ¿no? Quién sabe si fue una neumonía, pues le tendremos que pedir, quién sabe, a nuestro paciente un cultivo de secreción bronquial, un lavado broncoalveolar. Si es una pancreatitis, habrá que pedirle la tomografía para ver si hay más compromiso y, bueno, desfocalizarlo para que empiece a mejorar el ARDS. Lo que es cierto es de que en la placa radiográfica lo que vamos a ver es que, como ya les dije, por gravedad, las 3/4 partes inferiores de nuestros pulmones van a estar severamente comprometidos. Y cuando el ARDS es tan severo como la placa que estamos viendo ahorita, es tan severo, ya no respeta las partes superiores, sino que todo está comprometido, ¿no?
Esto es la primera fase, que es la proliferativa, es el caos pulmonar para nuestro paciente. Acá les hice un esquema para poderlo entender mejor, ¿ya? Este lado del gráfico es esta mitad que están viendo ustedes acá, es la parte sana, cuando no hay ARDS, cuando están como ustedes, felizmente sanitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos una membrana basal totalmente continua, que es esta línea negra, ¿verdad? Y vemos que en esta membrana basal está sostenido el epitelio, que está totalmente limpio, miren, ¿sí? El epitelio bronquial. Y dentro del alveolo, su epitelio está determinado por los neumocitos tipo 1, que son estas células alargadas, y las células cuboideas, siempre acuérdense que son los neumocitos tipo 2, que como bien lo mencionaron, producen el surfactante, que es esa película que evita de que el alveolo se colapse, ¿no? Y existe uno que otro por ahí, macrófago alveolar, que cualquier microorganismo que ingrese, pues lo va a eliminar para que el paciente siga, para que la persona siga sana, ¿no? Del otro lado, de la parte vascular, como vemos, acá está un vaso sanguíneo, y el vaso sanguíneo también tiene su membrana basal y tiene su endotelio vascular y circula libremente por la sangre tanto los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y acá las plaquetas, ¿no? Esta es la parte normal, es la parte que no quisiéramos nunca que dejar de tener, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que se presenta en el ARDS. Y acá tenemos la fase exudativa, ¿ya? Entonces, bueno, de la fase exudativa es esta media parte de acá. Como ven, bueno, las bacterias, en el caso de neumonía bacteriana, en el caso del coronavirus, por ejemplo, los virus, los hongos, un trauma o, por ejemplo, el contenido gástrico cuando hay vómitos exagerados y broncoaspiración, o la pancreatitis o la quemadura en el caso de lesiones secundarias, todas estas injurias van a generar que toda esta arquitectura normal pues se transforme, ¿no? Entonces, esta injuria va a activar a nuestros macrófagos alveolares, ¿no? Y estos macrófagos van a producir en forma reactiva, digamos, a esta injuria, lo que les había mencionado, las interleuquinas 1, 6, 8, el factor de necrosis tumoral y el CCL2, ¿no? Estos mediadores, ¿qué es lo que van a hacer? Como ven acá, estas células que estaban circulando las van a traer hacia el alveolo. Como ven, en el alveolo normal no hay leucocitos, ¿no? No hay polimorfos nucleares. Entonces, estos mediadores lo van a traer hacia el alveolo, ¿no? Y estos neutrófilos van a generar leucotrienos, proteasas y radicales libres. ¿Y para qué se van estos mediadores? Estos mediadores van a generar pues una descamación total, como ven acá, del epitelio bronquial, y no solamente del bronquio, sino también del alveolo. Van a producir injuria de los neumocitos tipo 1 y de los neumocitos tipo 2, ¿no? Y ya como les había mencionado, como producto de estas células proteináceas e inflamatorias y las células muertas y la falta de surfactantes, se van a formar estas estructuras fibrilares que son las membranas hialinas, que es una característica de esta enfermedad, ¿no? Entonces, no solamente se queda así, sino que ya este endotelio pues ya dejó de tener continuidad, como ven, ya está totalmente libre, y daña no solamente el endotelio, sino también alveolar, sino también el endotelio vascular, y entonces todo el exudado de los vasos va a pasar tanto al intersticio, como ven, se produce una inundación total del alveolo, ¿no? Entonces todo este espacio libre de intercambio va a ser reemplazado por exudado, ¿no? Que está totalmente inundado acá, pero no se queda en eso, ¿no? No solamente es eso, sino que también producto de esta lesión inflamatoria que se produce en los microvasos, se van a generar trombos. Entonces, pobre paciente, no se oxigena no solamente por el inmenso infiltrado que tiene ahora en el extravascular y en el alveolo, sino que aparte de todo, los vasos están obliterados por microtrombos, ¿no? Y es una catástrofe realmente. La fase exudativa es un caos pulmonar total para el paciente, ¿no? Y por eso es que el paciente, pues, definitivamente ya no puede, por más que le pongan oxígeno a 100%, ya el oxígeno, ¿a dónde va a entrar acá? Ya no va a perfundir nada, ¿no? Por un lado el exudado y por otro lado
los trombos, ¿no? Esto es en la parte microscópica. Ahora vamos a ver en la parte macroscópica qué es lo que le pasa a nuestro pulmón. Miren, las 3/4 partes de este pulmón están contenidas por exudado inflamatorio, ¿no? Y en la plaquita lo vemos así, ¿no? Exudado inflamatorio bilateral difuso en alas de mariposa, ¿no? Las 3/4 partes, y cuando es severo, pues ya ni siquiera respeta las partes de los ápices, está totalmente comprometido. Esa es la fase catastrófica, que es la fase exudativa, ¿no? Luego vamos a pasar a la fase proliferativa, en donde ya el incendio empieza a apagarse y empieza la reparación pulmonar, porque ya nuestras defensas o porque un buen intensivista lo atendió al paciente y pues lo rescató de la muerte, ¿no? Entonces entra la fase proliferativa. En esta fase proliferativa se produce la reparación pulmonar, ¿no? Entonces se organizan los exudados alveolares y ya no existe como acá un predominio de polimorfos nucleares, sino que son reemplazados por macrófagos y por linfocitos, que son así como los organismos de limpieza de nuestro organismo, ¿no? Empieza a proliferarse ya los neumocitos tipo 2, empiezan a reaparecer, a reepitelializarse, y estos tipo 2, aparte de repitalizarse y producir surfactantes, se diferencian y empiezan a producir neumocitos tipo 1. Entonces ya se empieza a regenerar el epitelio, ¿ya? Por otro lado, en esta fase proliferativa, como producto de esta repitelización, de la producción de surfactante y de la limpieza que ejercen los linfocitos y los macrófagos, ¿cómo lo vemos al paciente? Vemos que los pacientes ya necesitan menos PIB, necesitan menos oxígeno, entonces hay una mejoría y con suerte liberación del ventilador mecánico. Sin embargo, no todos los pacientes corren la misma suerte, ¿no? Y esto está muy vinculado con cómo lo atendemos en esta primera fase exudativa, ¿no? Para evitar que entre a una fase fibrótica, ¿no? Porque muchos de ellos van a progresar y ya no se van a recuperar y van a entrar a lo que no queremos que entren a los 21 días, que es la fase fibrótica. Y bueno, acá les he traído parte de lo que es la proliferativa. Acá está el caos, donde está la proliferativa con todo lo que les había descrito, y acá está la exudativa y entra la fase proliferativa, en donde ya ven que a diferencia de acá, que está totalmente descamado el epitelio, acá ya está reepitelializado, ¿no? El epitelio bronquial, y acá ya se están produciendo los neumocitos tipo 2 que van a generar surfactante y van a determinar que ya el alveolo no se colapse, sino que ya haya apertura durante el ingreso del aire, ¿no? A su vez se diferencian en neumocitos tipo 1 y empieza a epitelializarse. Por otro lado, los macrófagos ejercen su efecto de limpieza y liberan metaloproteinasas que van a producir una escisión de todos los neutrófilos, ¿no? Y de todas las quimiosinas, ¿no? Entonces se hacen un efecto de limpieza. Paralelamente se van a producir las aquaporinas 5, que como ven acá, a diferencia de este lado de acá que está inundado de material exudativo, en este lado ya está más limpio, porque esto actúa como un canal, como una compuerta de limpieza, ¿no? Entonces todo este material inflamatorio va a salir por este canal de la aquaporina 5 y finalmente se va a ir al intersticio y de ahí va a ser, acá como ven, va a ser drenado a través del sistema linfático, ¿no? Entonces, por eso la fase proliferativa se dice que es una fase de reparación pulmonar, ¿ya? No se olviden de eso. Pero como les dije, no todas las historias tienen finales felices y a veces por ahí nos toca un médico no bien entrenado, que no hizo bien su trabajo, que no se educó bien, no sé, ya. Entonces, el paciente entra a una fase fibrótica para el pobre paciente, en donde, ¿qué pasa con este pobre pacientito? Como ven, a diferencia de la fase proliferativa, pues hay un daño extenso de la membrana basal, ¿no? Y entonces el proceso de epitelialización, pues no se realiza, ¿no? No ven acá ningún neumocito tipo 1, por acá uno tipo 2, pero que no produce suficiente surfactante, ¿no? Y todo este material fibrinoso se convierte en coagulación intravascular, intraalveolar persistente, ¿no? Y finalmente,
inmediatamente este tejido, que ya es afuncional, empieza a llenarse de fibroblastos y se forma una red intensa de fibrina que va a alterar totalmente la estructura de los alveolos. Y no solo eso, no solamente altera pues el intercambio gaseoso, sino que como ven que está acá el tejido fibrinoso, pues lo aplasta también a los microvasos que están alrededor de los alveolos, que son los que se participan del intercambio gaseoso. Y producto de esta obliteración, pues se eleva la presión intrapulmonar, ¿no? Y se genera hipertensión pulmonar. Pobre paciente, ¿no? Y bueno, esa fue el final de la historia, a la fase a la que no queremos llegar, a la fase fibrótica, que va del 21º día hacia adelante, en donde el paciente pues no va a salir de la ventilación, va a tener más requerimientos de oxígeno hasta que finalmente va a fallecer, ¿no? Y bueno, dentro de los mecanismos fisiopatológicos, el principal, acuérdense, es el shunt sanguíneo, ¿no? Entonces se produce un efecto de shunt o de cortocircuito, y esto está explicado, ¿por qué? Porque el alveolo durante el episodio sobre todo en la fase exudativa de la ARDS, pues hay bastante material fibrinoide dentro del alveolo, ¿no? Y entonces entra el oxígeno, pero como ven, por esta densa red de exudado, pues no puede difundir al alveolo, ¿no? Al vaso. Y por otro lado, se forman también trombos dentro del vasito, de tal manera que, ahí esto lo voy a subir más acá, cada vez más el paciente está con más concentración de CO2 y dicen a veces, pero ¿qué pasa con el paciente? Ya estuvo con 45, ahora lo tengo con 60, ahora lo tengo con 80 de CO2 y a la par el oxígeno también disminuye, ¿no? Entonces se genera pues una disminución de la presión arterial de oxígeno y también un aumento de la gradiente alveolo pulmonar, ¿no? Y habíamos hablado de que una de las características de esta patología era la hipoxemia refractaria, ¿no? No ves, normalmente este es un alveolo normal en donde el oxígeno entra y se perfunde y se va a los vasos y se hace el intercambio gaseoso, pero ya habíamos visto que por el exudado intenso que tiene el alveolo, pues por más oxígeno que le pongamos, pues no puede difundir hacia los vasos sanguíneos, y peor aún, hemos visto que por la lesión endotelial se van a formar microtrombos dentro de los vasos sanguíneos y va a imposibilitar que ese poco oxígeno que podría tratar de difundir, pues tampoco llegue por el proceso de la trombosis a nivel de los vasos, ¿no? Y eso fue lo que pasó en el COVID, ¿se acordaban, chicos? De los coágulos que sacaban en Japón y lo que hizo que cambie la historia de la ARDS, pues la administración de enoxaparina y de dexametasona, ¿no? Bueno, manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en nuestro pacientito? Toda esta fisiopatología, ¿cómo se traduce en nuestro paciente? Lo vamos a encontrar con una disnea, pero verdaderamente severa. Para tratar de compensar este hambre de oxígeno, el organismo de nuestro pobre paciente empieza a respirar más rápido, entonces hay taquimia. Como no se logra controlar, pues empieza a latir más rápido el corazón, entonces está para tratar de compensar esta falta de oxígeno, ¿no? Se genera diaforesis, ¿no? Se genera ya por la retención de CO2, confusión, ¿no? Entonces sigue el organismo tratando de compensar y empieza a haber el aleteo nasal para tratar de ingresar más oxígeno, empieza a haber tiraje intercostal, empieza a haber, no hay ninguna compensación y empieza a aparecer ya cianosis en nuestro paciente a nivel perioral, a nivel de las uñas. Y cómo vamos a evidenciar este compromiso bilateral a través de la auscultación por la presencia de crepitantes, ¿no? Como bien lo mencionaron sus compañeros, haciéndole la gasometría, lo que primero que nos vamos a dar cuenta es que hay una franca hipoxemia. Generalmente esta presión de oxígeno es la que nos va a determinar, junto con la PAFI, la severidad en la que se encuentra nuestro paciente. El gradiente alveolo arterial está súper elevado, pues, ¿no? Al inicio, por este proceso de compensación, pues se va a barrer el CO2, por lo que está ventilando varias veces, y en forma repetida. Entonces por este barrido de CO2 va a tener alcalosis, pero va a haber un momento en donde se
agota el paciente y va a haber ya hipoventilación, va a aumentar las concentraciones de CO2 y va a disminuir el pH y va a entrar en acidosis respiratoria. Y esto es un signo ominoso que este paciente va a ir muy mal, ¿no? Entonces, es de mal pronóstico encontrar acidosis respiratoria. Y bueno, también puede haber acidosis metabólica dependiendo de la patología que lo llevó a la ARDS. Bueno, otro de los laboratorios que podemos pedir son las imágenes. Como ya bien lo habíamos mencionado, la radiografía fue lo primero, con lo que empezó Berlín. Luego ya empezaron a hacer tomografías y a encontrar cambios muy característicos de lo que era el ARDS, como ya habíamos mencionado. Que podemos encontrar vidrio deslustrado, en la parte superior va a estar aireado, en la parte intermedia vidrio esmerilado y en las partes de las bases vamos a encontrar zonas de colapso, atelectasia y consolidación. Y bueno, Kigali dijo de que no solamente si es que no tengo placa ni tomografía, pues la alternativa es hacer ultrasonido, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya se incorporó el ultrasonido como parte del criterio de la ARDS y encontrar estas líneas continuas en cometas, desde la pleura hasta todo el campo pulmonar, ¿no? Y como ya lo mencionábamos con el grupo de práctica, cuando se separan menos de 5 milímetros es un patrón B1 y cuando se separan menos de 3 milímetros es un patrón B2, ¿no? Entonces ya encontrar estas líneas B en ambos campos pulmonares también ya es un criterio para ARDS junto con los otros criterios que ya hemos mencionado. Y como parte del tratamiento, ¿qué es lo que hacemos nosotros en terapia intensiva? Bueno, tenemos que hacer pues el precepto de ventilación mecánica y ustedes han visto mucho en la época de la pandemia mucha gente que las volteábamos, ¿no? Porque la posición prona pues distribuye esta consolidación, la pone hacia arriba para que la mayor parte del aire pues perfunda en forma homogénea, ¿no? Y esa es la base de por qué se lo pronan los pacientes. En el COVID tuvimos que pronar en forma despierta porque generalmente para pronarlos pues lo sedamos, lo bloqueamos al paciente, pero era tanta la falta de ventiladores que tuvimos que pronarlos en forma de pronovigil, que ya con mis amiguitos de práctica ya también compartimos nuestra experiencia de manejo de nuestros pacientes ambulatorios, ¿no? Bueno, el volumen tidal debe estar en 6 a 8 por kilo, pero por un peso predicho, y esta es una estrategia que disminuyó tremendamente la mortalidad para el manejo de esta patología, tratar de perseverar baby lung, pequeño pulmón que le queda al paciente. El PIB óptimo, darle un PIB que permita de que el alveolo esté dilatado al final de la expiración, pero sin sobredistender, pero al reclutar estas zonas que están colapsadas, entonces es hacer una titulación de PIB óptimo. El driving pressure menos de 15, que es una diferencia entre la presión meseta y el PIB que le damos al paciente. La presión meseta menos de 30, que es esta presión se lo calcula en el ventilador, que es una pausa al final de la expiración y medimos ahí la meseta. Esta debe estar en menos de 30, la posición prona. También es parte de la estrategia de protección, el bloqueo neuromuscular, ¿no? Entonces, se hizo el estudio de Proceba con cisatracurio, pero bueno, en nuestro país no tenemos mucho y lo usamos el becuronio, ¿no? La hipercapnia permisiva, porque cuando le demos estos volúmenes bajos, pues va a tender a concentrarse el CO2, pero bueno, existen límites y ese pH de 7.2 es el que no debe moverse para que sea permisivo. La posición prona, que es la que les había comentado, voltearlo al paciente, y el bloqueo neuromuscular, que está repetido acá, que es no solamente sedarlo, sino bloquearlo para que esos músculos que están agotados, pues descanse la musculatura mientras se recupera este pulmoncito. Bueno, la verdad es que el ventilador es una estrategia de soporte, no es el tratamiento del paciente, es un soporte hasta que nosotros logramos recuperar estas zonas dañadas, ¿ya? Y bueno, bueno, vamos a escuchar esta pequeña historia que la hice con mucho cariño y luego vamos a comentar la historia. ¿Qué les parece? ¿Me escuchan, chicos? ¿Están ahí todavía? Hola, ya casi terminamos. Vamos a escuchar nuestra historia, ¿ya? ¿Qué traduce todo lo que he estado hable y hable por acá? Ya, vamos a ver nuestra historia. Y luego la comentamos, ¿ya? Para ver que si han entendido lo que les he estado explicando.
Mm. Vamos a escuchar nuestra pequeña historia. Si es que se logra El reproducir. gran diluvio del alveolo, una guía de supervivencia. Bienvenidos a la ciudad pulmonar, donde Spyro, un pequeño y optimista alveolo, trabaja día y noche intercambiando gases. Todo era paz hasta que un evento catastrófico en el cuerpo de Beto desató una tormenta de citoquinas. De repente, Spyro se encontró en medio del síndrome de dificultad respiratoria aguda, SDRA, una respuesta inflamatoria sistémica que amenaza con inundar su hogar. Doctora, Eliana llega a la escena con su cronómetro. El tiempo es oro en el SDRA, exclama. Según los criterios de Berlín, este caos debe haber comenzado dentro de una semana después de la agresión clínica conocida. Spyro mira el reloj de la pared, las inundaciones comenzaron hace apenas 3 días. El primer criterio de diagnóstico ha sido marcado, el factor tiempo. En el exterior, Beto lucha por cada aliento. Doctora, Eliana observa los signos clásicos de la batalla, disnea severa y taquipnea. Beto respira rápido, intentando compensar el espacio que Spyro ya no puede usar. Tus pulmones están rígidos, Spyro, dice la doctora. Eliana, mientras ajusta su estetoscopio para escuchar el esfuerzo desesperado de la ciudad pulmonar. Para ver el daño, doctora. Eliana solicita una radiografía de tórax. Al revelar la imagen, Spyro se horroriza. No es una mancha aislada, hay opacidades bilaterales que parecen nubes blancas cubriendo ambos campos pulmonares. Estas sombras no pueden explicarse por derrames, colapso lobar o nódulos. Es el segundo criterio de Berlín, la imagen de pulmón blanco. Podría ser el corazón, grita alguien desde el fondo. Pero doctora, Eliana llama a Cor, el corazón de Beto, para un ecocardiograma. Cor late con fuerza y eficiencia. No es mi culpa, dice Cor, no hay signos de falla cardíaca ni sobrecarga de líquidos. El edema de Spyro es no hidrostático. El líquido se filtra porque las paredes de los vasos están dañadas, no por presión del corazón. Ahora viene la prueba definitiva, el análisis de gases arteriales. Doctora, Eliana extrae una muestra para calcular la relación PaO2, FiO2, conocida cariñosamente como la PAFI. Esta medida le dirá qué tan grave es la inundación en el mundo de Spyro. Cuanto menor sea el número, menos oxígeno está llegando a la sangre de Beto a pesar del oxígeno que recibe. Doctora, Eliana clasifica el estado de Spyro usando los niveles de oxigenación. Si la PAFI está entre 200 y 300, es leve. Si cae entre 100 y 200, es moderado. Pero si es menor de 100, la situación es grave. Spyro mira el monitor y ve un 85. Estamos en territorio grave, susurra la doctora. Eliana con determinación, preparándose para la intervención. Entra en escena Venti, el ventilador mecánico. Pero doctora, Eliana le da instrucciones estrictas, ventilación protectora. No deben inflar a Spyro demasiado. Usarán volúmenes bajos, unos 6 mililitros por kilo de peso ideal, para evitar el daño por estiramiento. Spyro se siente aliviado al notar que Venti no lo fuerza a expandirse hasta romperse. Necesitamos PIP, ordena la doctora. Eliana, Venti aplica una presión positiva al final de la expiración. Esta presión constante actúa como un puntal, manteniendo a Spyro abierto incluso cuando exhala, evitando que se colapse y se pegue debido al líquido. Con el PIP adecuado, Spyro puede seguir intercambiando oxígeno sin cerrarse por completo. Finalmente, llega el momento de la gran maniobra, la posición prono. Doctora, Eliana y su equipo giran a Beto para que quede boca abajo. Esto redistribuye el líquido y permite que las áreas de los pulmones que estaban aplastadas se abran de nuevo. Spyro siente que el peso se levanta. Con paciencia y ciencia, la tormenta del SDRA comienza a ceder. Listo, chicos. Espero que la historia les haya aclarado un poco más de lo que yo les he aclarado, ¿no? A ver, ¿qué nos dice ¿Qué nos dice Karina? ¿Qué has entendido de la historia, Karina? ¿Qué se te ha quedado? Cuéntanos. Hola, Cari, ¿estás con nosotros? Buenas noches, doctora. Sí, justamente de manera resumida, la parte del síndrome de dificultad respiratoria, de que cómo empezó
la gran tormenta de citocinas a empezar a dañar la membrana alveolo capilar y dificultó el adecuado intercambio de gases. Entonces, y también nos mostró los criterios de Berlín al ver el pulmón blanco, al ver la disnea, y cuál fue el mejor manejo, ¿no? Administrándole un volumen tidal de 6 mililitros para no dañarlo, así como una presión, un PEP adecuado a final de la expiración para evitar que el albolo no colapse ni tampoco se sobredistienda. No, tan linda mi Cari, como siempre. Muy bien, un aplauso para Karina, que estuvo muy atenta y que nos volvió a explicar la clase. Muy bien, gracias, Cari. Y bueno, les voy a pedir, espérense, todavía no termino. Gracias, Karinita, extraordinario, muy bien, como siempre. Ya, espérense, todavía faltaba mostrarles algunas cositas y ya no, casi terminamos, chicos, un segundo nomás, ya. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, Hola. Nota, doctora. Muchas gracias, Francito, muchísimas gracias. Ya vimos esta parte, ya. Y bueno, les quería compartir uno de los últimos pacientes que hemos atendido y por ahí lo visitamos con nuestro grupo de práctica, a nuestro muy querido, ¿qué se llamaba? ¿Se acuerdan el niñito? Nuestro querido Yaircito, ¿no? Entonces, y justo va a ser nuestro caso clínico, un paciente con asma fatal y que hizo un ARDS severo y como lo ven ahí totalmente recuperadito. Esto fue parte de nuestra sesión del día, bueno, de nuestra anterior sesión. Y bueno, agradecerles por ser tan geniales, chicos. En verdad, muchas gracias por su tiempo y por haber participado de la sesión educativa. Muchas gracias, infinitas gracias. Espero que hayan aprendido algo de todo lo que hemos mencionado y bueno, ya les comparto las diapositivas para que lo que ha quedado todavía pendiente, pues con leerlo, quién sabe, se aclare un poquito más, ¿ya? Bueno, quién sabe, nuestra última foto, por favor, con los que puedan abrir su camarita. Muchas gracias por los corazones, mil gracias, la verdad. Espero en verdad que les haya gustado la sesión educativa. Lo he tratado de hacer lo más sencilla posible y lo más entendible. Es un tema muy árido, la verdad. Pero bueno, por lo que he visto, sí lo han entendido y estoy feliz por eso. Abran, por favor, sus camaritas para tomarnos nuestra foto de recuerdo y con eso ya nos despedimos a que descansen. Ya. A ver, por favor, abran sus camaritas los que pueden. Miren, les enseño mi último regalo de una de mis pacientitas. Está preciosa mi muñeca. Sí, está muy bonita. A ver, abran sus camaritas, chicos. Pero antes de abrir su camarita, quisiera que, ¿sabe qué? Hagan una palabrita que exprese cómo se sienten ahorita, ¿ya? En un papelito pongan cómo se sienten, si aburridos, alegres, felices, ya con sueño. Por favor, y lo muestran ahí para tener un recuerdito de ustedes. Ya, un segundo, doctora. Gracias. A ver si la otra clase ya lo hacemos presencial para hacer nuestras dinámicas presenciales. Más bien, muchas gracias por su tiempo. Vayan poniendo su frasecita en un papelito nomás, ¿ya? Ha estado muy bonita la clase, doctora. Ay, gracias, Francito. Qué bueno que les ha gustado. Digo mucho. Estoy feliz. Gracias, Francito. A ver si los demás, por favor, su hojita para ver cómo se sintieron. Ya, por ahí está, Fran. A ver, tu papelito, Fran.
papel está acá, pero se nota al revés. Ah, tan lindo, gracias, gracias Francito, gracias, qué lindo, mando besitos. Ay, por ahí está nuestra Adrianita, también dice que está feliz, gracias Adrianita. Por ahí está Niquita, ay, tan linda, también está feliz. Gracias Niquita. A ver, entonces nos tomamos nuestra fotito, ¿quién más se anima a abrir su camarita? A ver, los demás. Ah, por ahí está nuestra querida Brendita. A ver, ¿qué nos dice Brenda? Que está aburrida, creo, dice. ¿Qué dice su papel? A ver, muéstralo, Brendita. Ah, no se ve. Acércalo más a tu cámara, si no, no lo logro ver. Ya, a ver. ¿Sí nos muestras? A ver qué dice. Creo que ya estoy ciega, Dios mío. Estoy viendo todavía. Francito, si nos ayudas poniéndole, tomando una foto, por favor. Y a ver, pongan sus hojitas, chicos. A ver, ay, gracias, dice, muchas gracias, Nayeli. Ah, Nayeli está también por ahí, muy bien, ya. Ya, a ver. Tomen fotos, chicos, ustedes también, porfa. Ya voy a tomar yo una foto, si no, de ahí, quién sabe, ni me mandan ustedes malazos. No, mentira. Ya, a ver, una, dos. Ya, ya. A ver, pongan ahí sus fotitas. Muchas gracias, chicos, hasta por seguirme en mis locuras. Ya, muchas gracias, los quiero mucho. Ya espero conocerlos pronto. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Gracias por sus corazones, gracias por todo, los amo. Gracias. Gracias, me pasan las fotos. Doctorita, muchas gracias a usted también.